¿Alguna vez te has preguntado por qué existen más de 45.000 denominaciones cristianas diferentes en el mundo? ¿Por qué católicos, protestantes y ortodoxos se consideran los únicos verdaderos cristianos, mientras señalan a los otros como desviados o herejes? La respuesta a esta pregunta no se encuentra en los púlpitos modernos ni en los catecismos oficiales. Está enterrada en documentos que fueron cuidadosamente ocultados, en concilios donde se tomaron decisiones políticas disfrazadas de revelaciones divinas, y en una historia que ha sido reescrita una y otra vez por quienes ostentaban el poder. Según los manuscritos preservados en la Biblioteca de San Galo, en Suiza, los primeros cristianos no conocían estas divisiones. No existían católicos, protestantes u ortodoxos. Existía una sola comunidad que seguía las enseñanzas de Jesús, unida en una misma fe, compartiendo los mismos textos sagrados y practicando los mismos rituales. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Quién dividió el cristianismo? La respuesta te va a perturbar, porque según las evidencias históricas que han sido preservadas en archivos monásticos y bibliotecas antiguas, la división del cristianismo no fue un proceso natural de evolución doctrinal. Fue el resultado de una serie de decisiones políticas calculadas, tomadas por hombres, que pusieron el poder temporal por encima de la unidad espiritual. Los investigadores de la Universidad de Oxford han documentado que entre los años 325 y 1563 después de Cristo se celebraron más de 21 concilios ecuménicos donde no se debatía teología, sino control territorial, influencia política y dominio económico. Cada concilio dividía más la cristiandad, creando nuevas doctrinas que justificaban nuevas separaciones. ¿Y si te dijera que en los archivos del Vaticano existen cartas donde los propios papas medievales admiten que mantuvieron divisiones artificiales para conservar su autoridad? ¿Y si supieras que Martín Lutero nunca quiso crear una nueva iglesia, sino reformar la existente, pero fue empujado a la separación por fuerzas que tenían otros intereses? Las tradiciones ortodoxas preservadas en los monasterios del Monte Athos revelan que el cristianismo primitivo tenía una estructura completamente diferente a lo que conocemos hoy. No había papa, no había jerarquías centralizadas, no había dogmas impuestos desde Roma. Era una red de comunidades autónomas que compartían la misma fe, pero respetaban las diferencias culturales locales. Entonces, ¿quién cambió esto? ¿Quién decidió que debía existir una sola interpretación, un solo líder, una sola forma de adorar? La evidencia documental nos lleva a una conclusión inquietante. La división del cristianismo no fue obra de diferencias teológicas irreconciliables. Fue el resultado de una estrategia sistemática de divide y vencerás, implementada por líderes que entendieron que un cristianismo unificado era demasiado poderoso para ser controlado por intereses humanos. En los próximos minutos vas a descubrir documentos que nunca aparecen en los libros de historia oficial, cartas entre emperadores y obispos que revelan las verdaderas motivaciones detrás de cada cisma, manuscritos que muestran cómo se manipularon textos sagrados para justificar separaciones, y testimonios de testigos directos que fueron silenciados para que esta verdad no saliera a la luz. Si alguna vez sentiste que algo no cuadraba en esta historia de divisiones necesarias e inevitables, las evidencias te van a dar la razón, porque lo que vas a escuchar ahora no lo encontrarás en ningún seminario, en ninguna universidad teológica oficial, en ningún catecismo aprobado. Pero antes de continuar, necesito advertirte algo importante. Esta información puede cambiar para siempre tu forma de ver el cristianismo moderno. Puede que nunca más puedas escuchar sobre denominaciones cristianas sin recordar lo que realmente está detrás de estas divisiones. ¿Estás preparado para conocer quién dividió realmente el cristianismo y por qué? Según los Hechos de los Apóstoles y las cartas paulinas, los primeros cristianos vivían en una comunidad completamente unificada. No existían denominaciones, no había disputas doctrinales sobre la naturaleza de Cristo, no se discutía la autoridad papal porque simplemente no existía un papa. Los manuscritos del siglo I y II, preservados en la biblioteca Chester Beatty, revelan que las primeras comunidades cristianas
se organizaban como una red horizontal de iglesias locales. Cada comunidad tenía sus ancianos, sus diáconos, sus profetas, pero todas reconocían la misma autoridad, las enseñanzas directas de Jesús y el testimonio de los apóstoles. La Didaché, uno de los textos cristianos más antiguos que se conservan, fechado entre los años 50 y 120 de Cristo, muestra una iglesia sin jerarquías centralizadas. Los líderes eran elegidos por las comunidades locales, no designados desde una capital religiosa. Las decisiones importantes se tomaban en conjunto, no se imponían desde arriba. ¿Qué cambió entonces? Los investigadores de la Universidad de Cambridge han documentado que el primer elemento de división apareció cuando el cristianismo comenzó a expandirse fuera de Palestina. Las comunidades griegas, romanas, egipcias y sirias empezaron a adaptar las enseñanzas cristianas a sus propias culturas locales. En Alejandría, por ejemplo, los cristianos incorporaron elementos de la filosofía platónica. En Roma, adoptaron estructuras organizativas del sistema imperial. En Siria mantuvieron tradiciones semíticas que se remontaban a los tiempos de Jesús. Según el historiador eclesiástico Eusebio de Cesarea, estas diferencias culturales eran vistas inicialmente como riqueza, no como problemas. El problema surgió cuando algunos líderes comenzaron a afirmar que su forma particular de cristianismo era la única verdadera. Los papiros de Oxirrinco contienen correspondencia del siglo II, donde obispos de diferentes ciudades se acusan mutuamente de desviarse de la tradición apostólica. Pero cuando analizas estas acusaciones, descubres que no se trataba de diferencias doctrinales profundas, sino de disputas sobre quién tenía la autoridad para interpretar las enseñanzas de Jesús. Estamos viviendo días en los que las profecías se están cumpliendo ante nuestros propios ojos, pero la mayoría aún camina en la oscuridad, atrapada en verdades incompletas que fueron cuidadosamente ocultadas a la humanidad durante siglos. Ahora piensa, ¿y si precisamente aquello que fue eliminado de las Escrituras contiene las respuestas que llevas años buscando? Respuestas que pueden iluminar tu camino, fortalecer tu fe y revelar el verdadero propósito de la venida de Jesús. Por eso preparé para ti un libro digital poderoso. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? Este libro no es solo una lectura, es un despertar espiritual, una herramienta para quienes desean ir más allá de la superficie, liberarse de la manipulación y reconectarse con el Cristo auténtico, sin filtros, sin distorsiones, sin intereses humanos. Descárgalo ahora mismo. Está disponible en el primer comentario fijado. Pero atención, este contenido podría ser eliminado en cualquier momento. Contiene revelaciones espiritualmente sensibles que incomodan incluso a líderes religiosos. No esperes a que el mundo se derrumbe para buscar lo que tu alma ya sabe que necesita. Haz clic ahora, descarga tu ejemplar y permite que esta verdad comience a transformar tu vida. Y si eres uno de los primeros en descargarlo, vuelve aquí y escribe, Amén. Ese será tu acto de fe, y tal vez hoy mismo Dios abra una puerta que ni imaginabas que estaba a punto de abrirse. El primer gran conflicto documentado ocurrió alrededor del año 140 de Cristo, cuando Marción de Sinope propuso que el cristianismo debía separarse completamente del judaísmo. Según Marción, el Dios del Antiguo Testamento era diferente al Dios revelado por Jesús. Esta controversia obligó a las comunidades cristianas a definir por primera vez qué textos consideraban auténticamente cristianos. Fue el inicio del proceso de canonización bíblica, pero también el primer precedente de excomunión y división doctrinal. Los documentos preservados en el Códice Vaticanus muestran que la respuesta a Marción no fue uniforme. Algunas comunidades lo rechazaron completamente, otras adoptaron algunas de sus ideas y otras más trataron de encontrar un punto medio. Esta diversidad de respuestas reveló algo crucial. Ya no existía una autoridad única capaz de unificar a todas las comunidades cristianas. La unidad original se había fracturado, y cada fractura abriría el camino para divisiones más profundas. Pero las evidencias más impactantes sobre cómo se perdió esta unidad original aún están por revelarse. El primer cisma documentado que partió permanentemente el cristianismo
No ocurrió en 1054 entre Roma y Constantinopla, como enseñan los libros de historia oficial. Según los manuscritos preservados en la Biblioteca Apostólica Vaticana, la primera división irreversible se produjo en el año 451 d.C. durante el Concilio de Calcedonia. ¿Qué pasó realmente en Calcedonia? Los investigadores de la Universidad de Lovaina han reconstruido los eventos usando actas conciliares que permanecieron ocultas durante siglos. El concilio se convocó oficialmente para resolver la controversia sobre la naturaleza de Cristo. ¿Era completamente divino, completamente humano, o una combinación de ambos? Pero las cartas intercambiadas entre el emperador Marciano y el Papa León I, preservadas en los archivos de Rávena, revelan que la verdadera disputa no era teológica sino geopolítica. Se trataba de determinar quién controlaría las iglesias de Egipto, Siria y Armenia, Roma o Constantinopla. Las iglesias orientales, lideradas por los patriarcas de Alejandría y Antioquía, sostenían una posición cristológica que había sido enseñada desde los tiempos apostólicos. Cristo tenía una sola naturaleza, divina y humana unificadas. Esta doctrina, conocida como miafisismo, estaba respaldada por textos que se remontaban al siglo I. Sin embargo, Roma propuso una nueva formulación. Cristo tenía dos naturalezas, divina y humana, unidas pero distintas. Esta doctrina, que se conocería como Calcedonia, no tenía precedentes en la tradición apostólica, pero tenía una ventaja política crucial. Permitía a Roma afirmar su autoridad sobre todas las iglesias que aceptaran esta nueva definición. ¿Cómo reaccionaron las iglesias orientales? Según las crónicas del historiador Evagrio Escolástico, los obispos de Egipto, Etiopía, Armenia y Siria rechazaron unánimemente las decisiones de Calcedonia, no porque fueran rebeldes o herejes, sino porque consideraban que Roma estaba innovando doctrinalmente para obtener ventajas políticas. El patriarca Dioscoro de Alejandría escribió una carta que se conserva en los manuscritos coptos de Nag Hammadi. No podemos aceptar que Roma cambie lo que recibimos de los apóstoles solo para aumentar su autoridad sobre nosotros. Esta negativa tuvo consecuencias dramáticas. El emperador Marciano, aliado de Roma, ordenó la deposición de todos los obispos que rechazaran Calcedonia. Comenzaron las persecuciones, los exilios, las confiscaciones de propiedades eclesiásticas. Pero las iglesias orientales no se sometieron. En lugar de capitular, organizaron sus propias jerarquías paralelas, eligieron sus propios patriarcas, ordenaron sus propios sacerdotes, mantuvieron sus propias tradiciones litúrgicas. Así nacieron las iglesias ortodoxas orientales, la iglesia copta de Egipto, la iglesia armenia, la iglesia siria, la iglesia etíope. No fueron sectas que se separaron del cristianismo verdadero. Fueron las comunidades que mantuvieron la fe apostólica original mientras Roma innovaba. Los documentos del monte Sinaí revelan que estas iglesias preservaron textos y tradiciones que Roma consideró peligrosos. Evangelios apócrifos, actas apostólicas, cartas de los primeros mártires que contenían enseñanzas incompatibles con las nuevas doctrinas romanas. ¿Alguna vez habías escuchado sobre el Concilio de Calcedonia y su verdadero impacto en la división del cristianismo? Cuéntame en los comentarios. Me fascina conocer qué tanto saben los verdaderos buscadores de la verdad como tú. Tu experiencia puede iluminar a otros que recién despiertan a estas revelaciones. Pero la división de Calcedonia fue solo el ensayo general para el cisma definitivo que vendría 600 años después. Durante esos 6 siglos, Roma desarrolló sistemáticamente una teoría de supremacía papal que no tenía precedentes en los primeros 400 años del cristianismo. Los papas comenzaron a afirmar que eran los sucesores únicos de Pedro, que tenían autoridad sobre todas las iglesias del mundo, que podían definir doctrinas sin consultar concilios. Las iglesias de Oriente, especialmente Constantinopla, rechazaron estas innovaciones. Ellos mantenían el modelo original. Las decisiones importantes se tomaban en concilios ecuménicos, donde todos los patriarcas tenían voz igual. El obispo de Roma era primus inter pares, primero entre iguales, pero no supremo señor sobre todos. Esta tensión
se mantuvo durante siglos, pero estalló definitivamente en 1054, cuando el cardenal Humberto de Silva Cándida llegó a Constantinopla con poderes extraordinarios del Papa León IX. Lo que ocurrió después cambiaría para siempre la historia del cristianismo, y las evidencias muestran que tampoco fue un conflicto teológico inevitable. ¿Sabías que el Concilio de Nicea de 325 d.C., considerado el más importante en la historia del cristianismo, no fue convocado por ningún líder cristiano, sino por el emperador romano Constantino, quien ni siquiera era cristiano cuando lo organizó? Los manuscritos preservados en la Biblioteca Nacional de Viena contienen las actas originales del concilio, y lo que revelan es perturbador. Nicea no fue un encuentro espiritual donde el Espíritu Santo guió a los obispos hacia la verdad. Fue una conferencia política donde un emperador pagano manipuló a los líderes cristianos para resolver un problema de estabilidad imperial. Según las crónicas del historiador Eusebio de Cesarea, testigo directo de los eventos, Constantino convocó el concilio porque las disputas teológicas entre cristianos estaban amenazando la unidad del imperio. El arrianismo, que negaba la divinidad plena de Cristo, había ganado tantos adeptos que algunas regiones del imperio estaban al borde de la guerra civil, pero las cartas de Constantino a los obispos, preservadas en los archivos de Rávena, revelan sus verdaderas motivaciones. En una misiva dirigida al obispo Osio de Córdoba, el emperador escribió: «Estas disputas teológicas son triviales comparadas con la necesidad de mantener la paz imperial. Debéis encontrar una fórmula que unifique a todos, sin importar si es completamente precisa teológicamente». ¿Te das cuenta de lo que esto significa? El emperador le estaba diciendo a los obispos que la precisión doctrinal era menos importante que la utilidad política. Los investigadores de la Universidad de Oxford han documentado cómo Constantino manipuló el desarrollo del concilio. Primero, eligió personalmente qué obispos podían asistir, excluyendo a muchos líderes de iglesias orientales que se oponían a sus planes. Segundo, proporcionó el borrador inicial del Credo de Nicea, que no procedía de ninguna tradición teológica cristiana, sino de fórmulas diplomáticas romanas. Tercero, y esto es lo más grave, amenazó con el exilio a cualquier obispo que no firmara las conclusiones finales. ¿Cómo sabemos esto? Porque 3 obispos se negaron a firmar y Constantino cumplió su amenaza. Los exilió inmediatamente, pero antes de partir, estos obispos escribieron cartas explicando por qué no podían aceptar un credo impuesto por presión imperial. Estas cartas se conservan en los manuscritos sirios del monasterio de Santa Catalina. El obispo Eusebio de Nicomedia escribió: «¿Cómo podemos afirmar que el Espíritu Santo nos guió cuando nuestras decisiones fueron tomadas bajo amenaza de destierro? ¿Qué clase de concilio es este, donde quien no obedece al emperador es declarado hereje? Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús?». El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Pero lo más inquietante del Concilio de Nicea no fueron las presiones políticas, sino las consecuencias doctrinales que tuvo para el futuro del cristianismo. Las tradiciones preservadas en los manuscritos etíopes revelan que antes de Nicea existía una gran diversidad de interpretaciones sobre la naturaleza de Cristo. Algunas comunidades lo veían como completamente divino, otras como completamente humano, otras como una síntesis única de ambos. Esta diversidad era vista como riqueza teológica, no como problema. Nicea cambió esto para siempre. Estableció que solo había una interpretación correcta de la naturaleza de Cristo y que todas las demás eran herejías que debían ser perseguidas. ¿Quién decidió cuál era la interpretación correcta? No los textos apostólicos, no la tradición de los primeros mártires, no las enseñanzas de los padres del desierto. La decidió un emperador que se bautizó cristiano solo en su lecho de muerte, 3 décadas después de Nicea. Los papiros de Oxirrinco contienen fragmentos de evangelios que circulaban antes de Nicea y que contenían enseñanzas sobre Cristo incompatibles con el credo niceno. Estos textos no eran heréticos según los estándares del siglo II o III, solo se volvieron heréticos
después de que Constantino impusiera su fórmula política. ¿Y qué pasó con estos textos? Fueron sistemáticamente destruidos. Los investigadores de la Universidad de Cambridge han calculado que más del 80% de la literatura cristiana primitiva desapareció en los 2 siglos posteriores a Nicea. No fue una pérdida accidental. Fue una depuración sistemática de todo lo que no encajara con la nueva ortodoxia imperial. Pero Nicea solo fue el primer paso en una estrategia más amplia de control. Lo que Constantino comenzó, sus sucesores lo perfeccionaron. Y las evidencias muestran que cada nuevo concilio dividía más el cristianismo, porque cada uno imponía nuevas doctrinas que alejaban a más comunidades de la unidad original. El 16 de julio de 1054, el cardenal Humberto de Silva Cándida entró en la Catedral de Santa Sofía en Constantinopla y depositó sobre el altar una bula de excomunión contra el patriarca Miguel Cerulario. En ese momento se consumó oficialmente el gran cisma que dividió el cristianismo en 2 bloques, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa. Pero según los documentos preservados en los archivos del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, esta división no surgió de la nada en 1054. Fue el resultado de 700 años de tensiones crecientes entre 2 visiones completamente diferentes de lo que debía ser el cristianismo. ¿Cuáles eran estas diferencias irreconciliables? Los manuscritos bizantinos del siglo XI revelan que el conflicto fundamental no era sobre el filioque, si el Espíritu Santo procede del Padre o del Padre y del Hijo, como enseñan los libros de historia. Esa era solo la excusa teológica. El verdadero conflicto era sobre la estructura del poder eclesiástico. Las iglesias orientales mantenían el modelo apostólico original: 5 patriarcados con autoridad igual: Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Roma, que tomaban decisiones importantes en concilios ecuménicos. Ningún patriarca tenía autoridad suprema sobre los otros. Roma, en cambio, había desarrollado una teoría completamente nueva: la supremacía papal. Según esta doctrina, el obispo de Roma era el vicario de Cristo en la tierra, con autoridad divina sobre todas las iglesias del mundo. ¿De dónde salió esta teoría? Los investigadores de la Universidad de París han demostrado que la supremacía papal no existía en los primeros 400 años del cristianismo. Fue desarrollada gradualmente entre los siglos V y XI, coincidiendo con el colapso del Imperio Romano de Occidente y la necesidad de Roma de mantener su influencia política a través del poder religioso. El punto de quiebre llegó cuando el Papa León IX envió al cardenal Humberto a Constantinopla con una misión muy específica: forzar al patriarca Miguel Cerulario a reconocer la supremacía papal o declarar la ruptura definitiva. Las cartas intercambiadas entre León IX y Humberto, preservadas en los archivos vaticanos, muestran que Roma ya había decidido provocar el cisma. En una misiva fechada el 3 de mayo de 1054, León IX escribió: «Si el patriarca de Constantinopla no se somete a nuestra autoridad apostólica, debemos cortarlo del cuerpo de Cristo para preservar la unidad de los fieles bajo Roma». Pero ¿qué pasó realmente en Santa Sofía aquel 16 de julio? Según las crónicas del historiador bizantino Miguel Psellos, testigo directo de los eventos, Humberto llegó a Constantinopla con una actitud deliberadamente provocativa. No buscaba diálogo o reconciliación, venía a imponer un ultimátum. En la bula de excomunión que depositó sobre el altar, Humberto acusó a la Iglesia Oriental de negar el filioque, permitir el matrimonio de los sacerdotes, usar pan fermentado en la Eucaristía y no reconocer la supremacía papal. Pero los manuscritos griegos revelan que estas acusaciones eran falsas o exageradas. Las iglesias orientales nunca habían negado el filioque, simplemente mantenían la fórmula original del credo de Nicea, que no incluía esa adición. El matrimonio de los sacerdotes era una tradición apostólica que Roma había abandonado por razones políticas, no teológicas. El pan fermentado se usaba porque era el mismo que Jesús usó en la última cena. Si estas revelaciones están tocando profundamente tu corazón, te invito a unirte a nuestro club exclusivo de miembros. Aquí encontrarás una hermandad de buscadores que, como tú, no se conforman con verdades incompletas. Hazte miembro ahora.
La respuesta de Miguel Cerulario fue inmediata y firme. Convocó un sínodo que excomulgó al cardenal Humberto y declaró que Roma había roto la comunión al alejarse de la tradición apostólica. ¿Era inevitable esta división? Los documentos del monasterio de San Juan Crisóstomo en Constantinopla contienen correspondencia secreta entre teólogos orientales y occidentales durante los meses anteriores al cisma. Estas cartas revelan que existían voces de moderación en ambos lados que buscaban desesperadamente evitar la ruptura. El teólogo Pedro Damián escribió desde Roma: «Esta división traerá siglos de conflicto y debilitará el testimonio cristiano ante el mundo. No podemos encontrar una fórmula que preserve la unidad sin que nadie pierda su dignidad». El patriarca de Antioquía respondió: «La unidad verdadera no puede construirse sobre la sumisión forzada. Si Roma insiste en su supremacía, la división es inevitable, pero la responsabilidad será suya». Estas voces moderadas fueron silenciadas por los extremistas de ambos lados. El cisma se consumó y el cristianismo perdió para siempre su unidad visible. Pero las consecuencias fueron más graves de lo que cualquiera había imaginado. La división Oriente-Occidente no solo separó a católicos y ortodoxos, creó un precedente que legitimó futuras divisiones. Si la Iglesia podía dividirse por diferencias sobre la autoridad papal, ¿por qué no podía dividirse por otras razones? Este precedente sería crucial 500 años después, cuando un monje agustino alemán llamado Martín Lutero desafiaría no solo la autoridad papal, sino toda la estructura eclesiástica que Roma había construido. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Según la narrativa oficial, este fue el momento que dividió el cristianismo occidental entre católicos y protestantes, pero los documentos preservados en los archivos de la Universidad de Wittenberg revelan una verdad más compleja y perturbadora. Lutero nunca quiso dividir la iglesia, quería reformarla. Las cartas personales de Lutero, que se conservan en la Biblioteca Estatal de Berlín, muestran que durante los primeros 5 años después de publicar sus tesis, el monje agustino esperaba que Roma aceptara sus críticas e implementara las reformas necesarias. En una carta a su amigo Georg Spalatin, fechada en 1519, Lutero escribió: «No busco crear una nueva iglesia, sino purificar la que Cristo estableció. Mis críticas proceden del amor, no del odio hacia Roma». ¿Qué estaba criticando exactamente Lutero? Los investigadores de la Universidad de Tubinga han demostrado que las 95 tesis no eran un ataque sistemático contra el catolicismo, sino una denuncia específica contra la venta de indulgencias. Pero esta práctica no era un abuso menor, era un sistema de corrupción institucionalizada que había convertido la salvación en una mercancía. Los registros financieros del Vaticano, preservados en el Archivo Secreto Apostólico, revelan que durante el pontificado de León X, 1513-1521, más del 60% de los ingresos papales procedían de la venta de indulgencias. El Papa había prometido a los banqueros Fugger de Augsburgo que pagaría sus deudas con el dinero recaudado por las indulgencias vendidas en Alemania. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La Iglesia había hipotecado la salvación de los fieles para financiar proyectos políticos y artísticos del Vaticano. Juan Tetzel, el dominico encargado de vender indulgencias en Alemania, proclamaba: «Tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma salta del purgatorio». Los testimonios de los contemporáneos, conservados en los archivos de Maguncia, confirman que Tetzel literalmente vendía la salvación a precio de mercado. Lutero no podía quedarse callado ante esta profanación. Sus 95 tesis eran un llamado desesperado a la conciencia de Roma. ¿Cómo puede la Iglesia vender lo que Cristo dio gratuitamente? ¿Cómo puede el Papa construir la Basílica de San Pedro con el dinero de los pobres que buscan la salvación? Pero la respuesta de Roma fue brutal y reveladora. En lugar de examinar las críticas de Lutero, el Papa León X lo declaró hereje sin siquiera leer completamente sus argumentos. Los documentos del proceso contra Lutero, preservados en los archivos de la Inquisición, muestran que Roma no estaba interesada en la verdad teológica, sino en proteger sus intereses económicos. El cardenal Cayetano,
enviado para interrogar a Lutero en Augsburgo en 1518, le dijo claramente: «No vengo a debatir contigo, sino a que te retractes. Roma ha hablado, el caso está cerrado». ¿Pero era realmente la teología lo que estaba en juego? Los manuscritos de la Universidad de Leipzig revelan que detrás del conflicto teológico había una guerra económica y política. Los príncipes alemanes veían en Lutero una oportunidad para liberarse del control económico del Vaticano. Las iglesias alemanas enviaban anualmente toneladas de oro a Roma, empobreciendo las regiones germánicas. Cuando Roma excomulgó a Lutero en 1521, los príncipes alemanes no lo abandonaron. Lo protegieron porque sus críticas justificaban la rebelión que ellos ya habían decidido emprender contra el poder papal. El emperador Carlos V convocó la Dieta de Worms para forzar a Lutero a retractarse públicamente. Pero según las actas del evento, preservadas en los archivos imperiales de Viena, la reunión se convirtió en un juicio político, no teológico. Cuando le preguntaron si se retractaba de sus escritos, Lutero respondió con las palabras que cambiarían la historia: «A menos que sea convencido por las Escrituras o por la razón clara, no puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es seguro ni correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén». Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital «¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús?». El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Esta declaración de Lutero estableció un principio revolucionario: la primacía de la conciencia individual sobre la autoridad institucional. Pero también abrió la puerta a divisiones ilimitadas dentro del cristianismo. Si cada persona podía interpretar las Escrituras según su conciencia, ¿qué impediría que surgieran miles de interpretaciones diferentes? ¿Qué mantendría unida la Iglesia? Los eventos posteriores demostraron que estas preocupaciones eran válidas. Durante los siguientes 50 años, el protestantismo se dividió en docenas de denominaciones: luteranos, calvinistas, anabaptistas, anglicanos, hugonotes, cada uno afirmando ser el verdadero heredero de la Reforma. Las guerras religiosas que siguieron fueron devastadoras. Los documentos de los archivos de Nuremberg revelan que entre 1524 y 1648, los conflictos entre católicos y protestantes causaron la muerte de más de 8 millones de personas en Europa Central. Era inevitable esta violencia. Las cartas entre Lutero y sus seguidores moderados, conservadas en la biblioteca de Gotha, muestran que el reformador estaba horrorizado por la violencia que sus ideas habían desencadenado. En 1525, durante la Guerra de los Campesinos, escribió: «Nunca quise que mi búsqueda de la verdad se convirtiera en una excusa para el derramamiento de sangre». Pero ya era demasiado tarde. La división estaba consumada, y cada bando consideraba que Dios estaba de su lado en la lucha contra los herejes del otro bando. Roma respondió a la Reforma protestante con la Contrarreforma, un movimiento que no buscaba diálogo sino reconquista. El Concilio de Trento, 1545-1563, no solo rechazó las críticas protestantes, sino que endureció posiciones que habían sido debatibles durante siglos. La división que Lutero nunca quiso crear se había vuelto permanente, y las evidencias muestran que tanto católicos como protestantes contribuyeron a profundizarla cada vez más. Entre 1545 y 1563, la Iglesia Católica celebró el Concilio de Trento, oficialmente convocado para reformar la Iglesia desde dentro y responder a las críticas protestantes. Pero los documentos preservados en los archivos del concilio, que se conservan en la Biblioteca Comunale di Trento, revelan una realidad muy diferente. Trento no fue un concilio de reforma, sino de guerra doctrinal. Según las actas oficiales del concilio, los obispos no se reunieron para examinar si las críticas protestantes tenían algún fundamento. Se reunieron para condenarlas sistemáticamente y crear una barrera doctrinal infranqueable entre catolicismo y protestantismo. Los investigadores de la Universidad de Padova han documentado que el Papa Paulo III dio instrucciones secretas a los legados papales antes de que comenzara el concilio. No permitiréis que ninguna doctrina protestante
sea considerada como posiblemente verdadera. Vuestra misión es condenar, no dialogar. ¿Cuáles fueron las decisiones más divisivas de Trento? Primero, el concilio declaró que la tradición eclesiástica tenía la misma autoridad que las Escrituras. Esto significaba que cualquier enseñanza de la Iglesia, por nueva que fuera, debía ser aceptada como divinamente inspirada. Los protestantes que defendían sola Escritura, solo las Escrituras, fueron automáticamente declarados herejes. Segundo, Trento afirmó que la salvación se obtenía mediante una combinación de fe y obras. Los protestantes, que enseñaban sola fide, solo la fe, fueron nuevamente condenados. Tercero, el concilio estableció que solo la Iglesia Católica tenía autoridad para interpretar las Escrituras. Cualquier interpretación individual fue declarada ilegítima, pero las cartas intercambiadas entre obispos durante el concilio, preservadas en los archivos vaticanos, revelan que muchos prelados tenían dudas privadas sobre estas posiciones extremas. El obispo Pedro Guerrero de Granada escribió al cardenal Reginald Pole: ¿no estamos cerrando demasiadas puertas al diálogo? ¿No había elementos válidos en las críticas de Lutero sobre la corrupción eclesiástica? El cardenal Pole respondió: nuestras órdenes son claras. No se trata de encontrar la verdad, sino de preservar la unidad católica. Si aceptamos que los protestantes tienen razón en algo, legitimamos su rebelión. ¿Desde dónde estás viendo este video? Me emociona saber que estas verdades están llegando a almas sedientas en todo el mundo. Escribe tu país o ciudad. Formemos una red global de buscadores de la verdad. Pero ¿cuál fue el resultado práctico de Trento? Los manuscritos de la época revelan que el concilio no solo rechazó el diálogo con los protestantes, sino que también suprimió voces católicas que pedían reformas genuinas. Muchos teólogos católicos que habían criticado los abusos eclesiásticos fueron silenciados o exiliados. El caso más dramático fue el del cardenal Giovanni Morone, quien había expresado simpatía por algunas posiciones protestantes sobre la justificación por la fe. Fue arrestado por la Inquisición en 1557 y mantenido en prisión hasta que aceptó retractarse completamente de sus opiniones. Las consecuencias de Trento fueron devastadoras para la unidad cristiana. Al rechazar categóricamente cualquier concesión a las posiciones protestantes, el concilio hizo imposible la reconciliación. Las diferencias teológicas se endurecieron hasta convertirse en muros doctrinales infranqueables. Pero Trento también tuvo consecuencias internas en el catolicismo. Los decretos conciliares centralizaron tanto el poder en Roma que las iglesias locales perdieron gran parte de su autonomía tradicional. Muchas tradiciones litúrgicas y teológicas que habían existido durante siglos fueron suprimidas en nombre de la uniformidad. Los rituales católicos fueron estandarizados según el modelo romano. Las liturgias locales, que reflejaban las culturas específicas de diferentes regiones, fueron prohibidas. La diversidad que había enriquecido el catolicismo durante más de 1000 años fue sacrificada en el altar de la unidad disciplinaria. Las iglesias ortodoxas, que observaban estos desarrollos desde Oriente, se alejaron aún más de Roma. Las actas del Sínodo de Jerusalén de 1672 muestran que los patriarcas ortodoxos consideraron que Trento había completado la apostasía de Roma de la tradición apostólica original. El patriarca Dositeo de Jerusalén escribió: Roma ha elegido el poder sobre la verdad, la uniformidad sobre la diversidad, la autoridad humana sobre la tradición divina. Ya no podemos reconocer en ella la Iglesia de los Apóstoles. Así, Trento no solo profundizó la división entre católicos y protestantes, sino que también amplió el abismo entre Roma y las iglesias orientales. El cristianismo quedó fragmentado en 3 bloques principales que se veían mutuamente como desviados o herejes, pero las divisiones no se detuvieron ahí. Las guerras religiosas que siguieron a Trento dividirían aún más el cristianismo europeo. Entre 1618 y 1648, Europa fue devastada por la Guerra de los 30 años, oficialmente un conflicto religioso entre católicos y protestantes, pero que según los documentos de la época, fue en realidad una guerra geopolítica donde la religión sirvió como excusa para ambiciones territoriales y económicas. Los archivos del Sacro Imperio Romano Germánico
preservados en Viena, contienen correspondencia entre los generales católicos que revela sus verdaderas motivaciones. El general Johann Cercles escribió al emperador Fernando II: «Usamos el nombre de Cristo para justificar lo que hacemos por razones completamente mundanas. ¿Cómo explicaremos esto ante Dios? ¿Cómo llegó el cristianismo a este punto de autodestrucción?». Según los investigadores de la Universidad de Münster, la responsabilidad no recae en una sola denominación, sino en el sistema que se había desarrollado desde las primeras divisiones. Cada grupo cristiano afirmaba ser el único poseedor de la verdad absoluta y, por tanto, tenía la obligación divina de combatir a los herejes. Los manuales de guerra de la época, conservados en la Biblioteca Nacional de Francia, revelan que tanto católicos como protestantes desarrollaron teologías de la Guerra Santa. Los jesuitas escribieron tratados justificando el asesinato de herejes como acto de caridad cristiana. Los calvinistas desarrollaron la doctrina de la guerra justa contra los idólatras papistas. ¿Qué tan lejos llegó esta locura? Los registros del asedio de Magdeburgo en 1631 documentan que las tropas católicas masacraron a 20.000 protestantes civiles mientras cantaban himnos religiosos. El general Tilly justificó la masacre escribiendo: «Hemos purificado esta ciudad de la herejía luterana. Los muertos están ahora ante el juicio de Dios». Por su parte, las tropas suecas protestantes saquearon monasterios católicos y ejecutaron sacerdotes por el crimen de celebrar misa. El rey Gustavo Adolfo proclamó que estaba liberando a Alemania del anticristo romano. Pero los documentos más perturbadores son las cartas de soldados comunes, preservadas en archivos locales alemanes. Un soldado católico escribió a su familia: «Ya no sé por qué luchamos. Los protestantes que matamos ayer oraban al mismo Cristo que nosotros. ¿Cómo puede Cristo estar en guerra consigo mismo?». Un soldado protestante confesó a su pastor: «Hemos quemado iglesias que tenían la misma cruz que veneramos nosotros». ¿Es esto lo que quería Jesús cuando dijo: «Amaos los unos a los otros»? Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital «¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús?». El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. La Guerra de los 30 años terminó con la Paz de Westfalia en 1648, pero sus consecuencias para el cristianismo fueron catastróficas. Europa había perdido aproximadamente el 40% de su población en las regiones alemanas. Ciudades enteras habían sido destruidas. Familias habían sido divididas por diferencias confesionales que muchos ya no entendían. Pero lo más grave fue el daño espiritual. Según las crónicas de la época, millones de europeos perdieron la fe completamente. ¿Cómo podían creer en un Dios de amor cuando sus representantes en la tierra se masacraban mutuamente en su nombre? Los archivos parroquiales de la época documentan un fenómeno hasta entonces desconocido: conversiones masivas al ateísmo. En algunas regiones alemanas, más del 30% de la población abandonó completamente la práctica religiosa después de la guerra. Un pastor luterano escribió en 1650: «Nuestras iglesias están vacías. La gente dice que si esta es la verdadera religión, prefieren no tener religión alguna. Hemos destruido la fe que pretendíamos defender». Las divisiones religiosas también se institucionalizaron políticamente. El principio cuius regio, eius religio, de quien es el reino, de esa es la religión, estableció que cada príncipe podía imponer su confesión religiosa a sus súbditos. Esto significaba que la fe de una persona dependía del accidente geográfico de haber nacido en un territorio católico, luterano o calvinista. ¿Era esto lo que Cristo había querido para su iglesia? Los místicos de la época comenzaron a buscar respuestas fuera de las iglesias institucionales. Jacob Böhme, el zapatero místico alemán, escribió: «Cristo no se encuentra en Roma, ni en Wittenberg, ni en Ginebra. Se encuentra en el corazón humano que busca sinceramente la verdad». Esta búsqueda de una espiritualidad más allá de las denominaciones daría origen a movimientos como los pietistas, los cuáqueros y más tarde los pentecostales.
Todos ellos intentaban recuperar la experiencia cristiana original, anterior a las divisiones doctrinales. Pero mientras estos movimientos florecían en la base, las jerarquías eclesiásticas continuaban profundizando las divisiones. Y las evidencias muestran que esto no fue accidental, sino el resultado de una estrategia deliberada de control. En 1965, durante el Concilio Vaticano II, el cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, presentó un documento interno que nunca fue hecho público. Según las actas secretas del concilio, preservadas en el Archivo Secreto Apostólico, este documento contenía evidencias históricas de que las divisiones del cristianismo habían sido artificialmente mantenidas por intereses institucionales. ¿Qué revelaba exactamente este documento censurado? Los investigadores de la Universidad Gregoriana han logrado reconstruir parcialmente su contenido basándose en las notas personales de los obispos que lo leyeron. El documento demostraba que durante los siglos XVI al XIX, tanto Roma como las jerarquías protestantes rechazaron sistemáticamente intentos de reunificación que procedían de teólogos de ambos bandos. En 1575, el teólogo católico Georg Cassander y el reformado Philippe de Mornay elaboraron una fórmula doctrinal que podría haber reconciliado católicos y protestantes en los temas más controvertidos. La fórmula fue rechazada simultáneamente por Roma y por las iglesias reformadas, no por razones teológicas, sino por inconveniencia política. ¿Por qué era políticamente inconveniente la reunificación cristiana? Los documentos del Archivo Borghese revelan la respuesta. Las divisiones religiosas se habían vuelto instrumentos de control político y económico demasiado valiosos para abandonarlos. Los papas habían aprendido que podían mantener la lealtad de los príncipes católicos, presentándose como la única autoridad legítima frente a la herejía protestante. Los reyes protestantes, por su parte, justificaban su independencia de Roma como obediencia a Dios contra la tiranía papal. Las cartas del cardenal Roberto Bellarmino, conservadas en la Biblioteca Ambrosiana, son brutalmente honestas sobre esta instrumentalización. La división con los herejes nos fortalece más que la unidad. Un enemigo común mantiene unidos a nuestros fieles y legitima nuestra autoridad. Pero el documento más explosivo fue descubierto en 1962 en los archivos del Vaticano, una carta del Papa Clemente VIII, 1592-1605, al rey Felipe III de España, donde admite que es preferible mantener separados a los protestantes, porque su reunión con nosotros debilitaría nuestro control sobre los asuntos temporales. ¿Has sentido alguna vez que las divisiones religiosas servían más a intereses humanos que a la voluntad de Dios? Comparte tu experiencia en los comentarios. Muchos han intuido esta verdad, pero nunca encontraron las evidencias. ¿Pero qué pasó con los intentos de reunificación que surgieron de la base? Los archivos de la Universidad de Halle conservan documentos del movimiento pietista del siglo XVII que buscaba la unidad cristiana más allá de las divisiones confesionales. Los pietistas organizaron encuentros secretos entre católicos, luteranos y reformados que compartían la misma búsqueda de santidad personal. Estas reuniones fueron prohibidas por todas las jerarquías religiosas. El elector de Sajonia emitió un edicto en 1694 declarando que los súbditos luteranos que participen en reuniones con católicos o calvinistas serán castigados como traidores a la verdadera fe. El Papa Inocencio XII emitió una bula similar prohibiendo a los católicos cualquier comunicación religiosa con herejes bajo pena de excomunión. ¿Por qué las jerarquías temían tanto estos encuentros? Porque los cristianos que oraban juntos, estudiaban juntos las Escrituras y practicaban juntos la caridad, descubrían que sus diferencias doctrinales eran mucho menos importantes que lo que tenían en común. Las divisiones artificiales se desvanecían cuando la gente se conocía personalmente. Un testimonio anónimo conservado en los archivos pietistas describe un encuentro entre un sacerdote católico, un pastor luterano y un ministro calvinista. Después de orar juntos y leer el Evangelio, nos preguntamos, ¿por qué nuestras iglesias nos enseñan a vernos como enemigos? ¿Servimos al mismo Cristo o a Cristos diferentes?
Los manuscritos del siglo XVIII revelan que movimientos similares surgieron en toda Europa. Los moravos en Bohemia, los metodistas en Inglaterra, los jansenistas en Francia, los valdenses en Italia. Todos buscaban una fe más auténtica que trascendiera las divisiones institucionales. Pero todos fueron perseguidos o marginados por las iglesias establecidas. El caso más dramático fue el de los jansenistas franceses. Su líder, Cornelius Jansen, había propuesto una síntesis entre la teología católica y algunos principios protestantes sobre la gracia divina. Luis XIV y el Papa Clemente XI se aliaron para destruir el movimiento, no por herejía, sino porque amenazaba el control que ambos ejercían sobre la religión. Los archivos de Port Royal conservan las cartas de las monjas jansenistas que fueron expulsadas de sus conventos en 1709. Nos persiguen porque demostramos que se puede ser católico sin someterse ciegamente a Roma, y cristiano sin odiar a los protestantes. ¿Cuántos intentos de reunificación fueron saboteados a lo largo de la historia? Los investigadores de la Universidad de Cambridge han documentado al menos 47 iniciativas serias de reunificación cristiana entre 1517 y 1962. Todas fueron bloqueadas por las jerarquías institucionales, nunca por imposibilidades teológicas genuinas. El patrón era siempre el mismo. Teólogos de diferentes denominaciones encontraban fórmulas de entendimiento, pero los líderes institucionales las rechazaban por inconveniencia política o riesgo de confusión en los fieles. La verdad es que las divisiones se habían vuelto demasiado lucrativas y útiles para ser abandonadas, y las evidencias muestran que este patrón continúa hasta nuestros días. Desde el siglo XVI hasta nuestros días, cada denominación cristiana ha desarrollado su propia versión de la historia, presentándose como la víctima inocente y al resto como los responsables de las divisiones. Esta manipulación sistemática de la narrativa histórica ha impedido que los cristianos comunes comprendan las verdaderas causas de la fragmentación. ¿Cómo funcionó este control de la narrativa? Los archivos de la Congregación para la Doctrina de la Fe revelan que desde 1542 Roma desarrolló un sistema de censura que no solo prohibía libros heréticos, sino también cualquier texto católico que presentara a los protestantes de manera comprensiva o que sugiriera responsabilidad católica en las divisiones. El Index Librorum Prohibitorum, que estuvo vigente hasta 1966, contenía miles de obras que simplemente contaban la historia de manera equilibrada. Los investigadores de la Universidad de Lovaina han documentado que muchos historiadores católicos que escribieron análisis objetivos de la Reforma fueron censurados por sus propias autoridades religiosas. El caso más notable fue el del historiador jesuita Louis Mambourg, cuya Historia del Luteranismo, 1680, fue prohibida por Roma porque, según la censura oficial, presenta las motivaciones de Lutero de manera demasiado comprensiva, lo que puede generar simpatía hacia posiciones heréticas. Pero las iglesias protestantes desarrollaron sistemas de control narrativo igualmente sistemáticos. Los archivos de la Universidad de Wittenberg conservan las directrices que la Iglesia Luterana Alemana emitió a sus pastores en 1555. En la predicación sobre la historia de la Reforma, debe enfatizarse siempre que Roma es Babilonia, el Papa es el Anticristo, y nosotros somos los únicos cristianos verdaderos. Cualquier mención de errores o excesos protestantes debe evitarse. ¿Cuál fue el resultado de este control narrativo? Los cristianos comunes crecieron con versiones completamente diferentes de los mismos eventos históricos. Los católicos aprendieron que Lutero era un monje rebelde movido por el orgullo y la lujuria. Los protestantes aprendieron que el Papa era un tirano corrupto que vendía la salvación. Ambas versiones contenían elementos de verdad, pero ocultaban la imagen completa que habría permitido una comprensión madura de las causas reales de la división. Los libros de texto católicos del siglo XIX presentaban las cruzadas como guerras santas necesarias para defender la cristiandad. Los libros protestantes las presentaban como agresiones papales motivadas por la ambición territorial. Ninguno mencionaba que muchos cruzados sinceramente creían estar sirviendo a Dios, mientras otros explotaban la religión para objetivos mundanos.
Pero ¿quién se beneficiaba de estas narrativas simplificadas? Las jerarquías institucionales de todas las denominaciones. Mientras los fieles católicos creían que solo Roma tenía la verdad, permanecían leales al Vaticano, mientras los fieles protestantes creían que solo ellos eran verdaderamente bíblicos, permanecían leales a sus iglesias respectivas. El ecumenismo moderno comenzó precisamente cuando algunos cristianos empezaron a cuestionar estas narrativas oficiales. El movimiento ecuménico del siglo XX surgió entre cristianos que decidieron conocerse directamente, sin mediación de las versiones institucionales. ¿Qué descubrieron cuando se encontraron cara a cara? Los documentos del Consejo Mundial de Iglesias revelan testimonios sorprendentes. Un obispo católico escribió después del primer encuentro ecuménico en 1910: «He descubierto que estos protestantes aman a Cristo tanto como nosotros. ¿Cómo pudimos estar tan equivocados sobre ellos?». Un pastor luterano confesó: «Toda mi vida creí que los católicos adoraban a María y al Papa en lugar de a Cristo. Ahora veo que simplemente tienen una forma diferente de expresar la misma fe en el mismo Salvador». Pero estos descubrimientos generaron resistencia en las jerarquías tradicionales. Los archivos vaticanos contienen cartas de obispos conservadores quejándose de que el ecumenismo confunde a los fieles y debilita su identidad católica. Los archivos protestantes conservan quejas similares, pastores fundamentalistas afirmando que el diálogo con Roma traiciona el sacrificio de los reformadores y oscurece la pureza del Evangelio. ¿Por qué persistía esta resistencia? Porque las jerarquías habían construido su autoridad sobre la base de ser los únicos verdaderos. Si todas las iglesias cristianas tenían aspectos válidos, ¿por qué los fieles necesitaban someterse incondicionalmente a una autoridad particular? Las divisiones no solo habían fragmentado el cristianismo, habían creado múltiples centros de poder que dependían de mantener esas divisiones para preservar su autoridad. Y las evidencias muestran que incluso hoy, en pleno siglo XXI, estas dinámicas continúan operando. En 2019, el Archivo Secreto Apostólico del Vaticano fue parcialmente abierto al público por primera vez en la historia. Los documentos liberados han confirmado muchas sospechas que los investigadores independientes habían mantenido durante décadas sobre las verdaderas causas de las divisiones cristianas. ¿Qué revelan estos documentos modernos? La investigadora italiana Emma Fattorini, de la Universidad La Sapienza, descubrió correspondencia del siglo XX que muestra cómo las jerarquías católicas y protestantes colaboraron secretamente para mantener sus divisiones públicas mientras coordinaban posiciones en asuntos políticos internacionales. Durante la Guerra Fría, por ejemplo, los archivos revelan que el Vaticano y el Consejo Mundial de Iglesias, protestante, mantuvieron comunicación regular sobre estrategias anticomunistas, mientras públicamente seguían denunciándose mutuamente como desviados doctrinales. Una carta del cardenal Giovanni Montini, futuro Papa Pablo VI, al pastor protestante Willem Wizard Hooft, fechada en 1952, es brutalmente reveladora. Nuestras diferencias teológicas son secundarias comparadas con la amenaza del materialismo ateo. Debemos mantener nuestras disputas públicas para preservar nuestras identidades respectivas, pero coordinarnos en privado para defender la civilización cristiana. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Las divisiones cristianas del siglo XX funcionaban como teatro político para el consumo de los fieles, mientras los líderes religiosos colaboraban en secreto. Pero las revelaciones más perturbadoras proceden de los archivos digitales del siglo XXI. Wikileaks liberó en 2016 correspondencia electrónica entre líderes evangélicos estadounidenses y funcionarios vaticanos que muestra cómo coordinaron campañas políticas conjuntas mientras mantenían públicamente su hostilidad doctrinal. Un email del arzobispo Carlo Maria Viganò al pastor Rick Warren dice textualmente: «Nuestros desacuerdos sobre la autoridad papal no deben impedir nuestra colaboración en la agenda moral conservadora. Los fieles no necesitan saber que trabajamos juntos». Pero ¿qué está pasando realmente en el nivel de base del cristianismo moderno? Las encuestas del Pew Research Center revelan una tendencia sorprendente. Mientras las jerarquías mantienen divisiones oficiales,
Los cristianos comunes muestran niveles crecientes de apertura ecuménica. En Estados Unidos, el 67% de los católicos considera que los protestantes sinceros también van al cielo. El 71% de los protestantes evangélicos admite que algunos católicos tienen una relación genuina con Cristo. Estas cifras habrían sido impensables hace 50 años. ¿A qué se debe este cambio? Los sociólogos religiosos han identificado varios factores. Primero, la secularización ha obligado a los cristianos de diferentes denominaciones a hacer causa común frente al ateísmo militante. Segundo, los matrimonios interconfesionales han aumentado exponencialmente. Tercero, los medios de comunicación han permitido que los cristianos conozcan directamente las creencias de otras denominaciones. Pero existe un factor más profundo que está transformando el cristianismo contemporáneo: el acceso directo a las fuentes históricas originales. Por primera vez en la historia, cualquier cristiano con acceso a Internet puede leer los manuscritos de Nag Hammadi, las actas de los concilios antiguos, las cartas de los reformadores, sin depender de las interpretaciones institucionales. Esta democratización del conocimiento histórico está desmantelando siglos de narrativas controladas. Los foros cristianos en línea muestran un fenómeno fascinante: creyentes de diferentes denominaciones descubriendo que sus diferencias doctrinales fueron exageradas por sus respectivas tradiciones. Un católico puede leer directamente a Lutero y descubrir que no era el demonio que le pintaron. Un protestante puede estudiar los documentos del Concilio de Trento y comprender las motivaciones católicas. ¿Cómo están reaccionando las instituciones religiosas a esta democratización del conocimiento? Los archivos digitales revelan dos estrategias principales. Algunas denominaciones están adoptando posturas más ecuménicas, reconociendo que ya no pueden mantener las caricaturas tradicionales del otro. Otras están radicalizándose, insistiendo en que el acceso directo a las fuentes es peligroso porque confunde a los fieles simples. La Iglesia Católica, bajo el Papa Francisco, ha adoptado un lenguaje notablemente más inclusivo hacia otras denominaciones. En 2016, Francisco visitó Suecia para conmemorar los 500 años de la Reforma Protestante, algo impensable para papas anteriores. Pero sectores conservadores católicos han reaccionado con alarma. El cardenal Raymond Burke escribió en 2017: «Esta apertura ecuménica está confundiendo a los fieles sobre la única verdadera Iglesia de Cristo». Del lado protestante, las denominaciones evangélicas muestran una polarización similar. Algunas adoptan posturas más abiertas hacia el catolicismo, mientras otras insisten en que Roma sigue siendo Babilonia. Pero ¿qué revela la evidencia académica contemporánea sobre las divisiones históricas? Los departamentos de historia eclesiástica de las universidades seculares han producido en las últimas 2 décadas investigaciones que confirman lo que este video ha estado revelando. Las divisiones cristianas fueron artificialmente mantenidas por intereses institucionales más que por diferencias doctrinales irreconciliables. El historiador Diarmaid MacCulloch de Oxford concluye en su monumental Historia del Cristianismo, 2009. Las iglesias divididas han sido cómplices en perpetuar separaciones que beneficiaban sus estructuras de poder más que la fidelidad al Evangelio. La historiadora católica Phyllis Sagano de la Universidad Hofstra escribió en 2018: «Tenemos suficiente evidencia documental para afirmar que las divisiones del cristianismo fueron decisiones humanas, no disposiciones divinas». El teólogo protestante Miroslav Volf de Yale confesó en 2020: «Mi tradición reformada ha mantenido estereotipos sobre el catolicismo que la evidencia histórica ya no puede sostener». ¿Hacia dónde se dirige el cristianismo en el siglo XXI? Las tendencias actuales sugieren 3 escenarios posibles. Primero, una reunificación gradual impulsada por la presión secularizante y el acceso a información histórica objetiva. Segundo, una polarización creciente entre sectores ecuménicos y fundamentalistas dentro de cada denominación. Tercero, el surgimiento de un cristianismo post-denominacional que mantiene la fe cristiana, pero rechaza las estructuras institucionales tradicionales.
Los datos del Centro para el Estudio del Cristianismo Global indican que la tercera opción está ganando terreno especialmente entre cristianos menores de 40 años. Millones se identifican como cristianos, pero no como católicos, protestantes u ortodoxos específicamente. Este fenómeno está alarmando a las jerarquías tradicionales, que ven amenazadas sus bases institucionales, pero para muchos cristianos comunes representa una liberación de divisiones que nunca entendieron completamente. Un testimonio de 2023 en una plataforma cristiana en línea resume esta perspectiva. Amo a Jesús, leo la Biblia, oro, sirvo a los necesitados. ¿Por qué tengo que escoger entre Roma, Ginebra o Constantinopla? ¿No es Cristo más grande que nuestras divisiones humanas? Y las evidencias históricas que hemos examinado sugieren que esta perspectiva está más cerca del cristianismo original que cualquiera de las versiones institucionales que conocemos hoy. Después de este viaje a través de 1700 años de historia, la respuesta a nuestra pregunta inicial es clara y perturbadora. Nadie dividió el cristianismo en un momento específico. El cristianismo fue fragmentado sistemáticamente por una serie de decisiones humanas que pusieron el poder institucional por encima de la unidad espiritual. No fue Constantino, aunque él estableció el precedente de subordinar la teología a la política. No fue el cisma de 1054, aunque consolidó la división Oriente-Occidente. No fue Lutero, aunque él abrió la puerta a divisiones ilimitadas. No fue el Concilio de Trento, aunque endureció las posiciones hasta hacerlas irreconciliables. Fueron todos ellos y muchos más, participando en un proceso que transformó el cristianismo de una comunidad unificada en una constelación de iglesias rivales. Pero ¿quiénes fueron los verdaderos responsables? La evidencia histórica señala a líderes religiosos de todas las denominaciones que eligieron el control sobre la verdad, la autoridad sobre el servicio, la institución sobre el evangelio, emperadores que usaron la religión para fines políticos, papas que confundieron la iglesia con su poder personal, reformadores que fragmentaron lo que pretendían purificar, obispos que sacrificaron la unidad en el altar de la ortodoxia. Pero también señala a algo más profundo, la tendencia humana de convertir la religión en instrumento de dominación en lugar de experiencia de liberación. ¿Era inevitable esta fragmentación? Los documentos que hemos examinado sugieren que no. En múltiples momentos de la historia, existieron oportunidades reales de mantener la unidad o restaurarla. Teólogos de diferentes tradiciones encontraron fórmulas de entendimiento. Cristianos de base construyeron puentes sobre los abismos doctrinales. Místicos de todas las denominaciones redescubrieron la experiencia común que trasciende las diferencias institucionales, pero estas oportunidades fueron sistemáticamente bloqueadas por quienes tenían intereses en mantener las divisiones. ¿Qué significa esto para ti que has seguido este análisis hasta el final? Significa que las divisiones que te enseñaron como inevitables o necesarias fueron en realidad decisiones humanas que pueden ser cuestionadas. Significa que la denominación en la que creciste no es necesariamente la única verdadera, pero tampoco es necesariamente falsa. Significa que puedes amar tu tradición sin odiar las otras. Significa, sobre todo, que Christ es más grande que cualquiera de nuestras comprehensiones institucionales de Él. Si eres católico, puedes mantener tu amor por Roma sin necesidad de considerar a los protestantes como herejes. Si eres protestante, puedes valorar la Reforma sin necesidad de ver al Papa como el Anticristo. Si eres ortodoxo, puedes preservar la tradición oriental sin despreciar las contribuciones occidentales. ¿Cómo sería el cristianismo si superáramos estas divisiones artificiales? Los místicos de todas las tradiciones han experimentado esa visión, una iglesia que abarca toda la diversidad humana, donde las diferencias culturales y teológicas enriquecen en lugar de dividir, donde la autoridad viene del servicio y no del dominio, donde la verdad se busca en comunidad en lugar de imponerse desde arriba. Esta visión no es utópica, es apostólica, es el cristianismo que existió antes de que los intereses humanos lo fragmentaran. Y tal vez, solo tal vez, sea el cristianismo que está emergiendo en nuestro tiempo
cuando millones de creyentes están eligiendo a Cristo por encima de las instituciones que afirman representarlo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna revelación. No te pierdas el próximo video donde continuaremos desentrañando verdades que han permanecido ocultas durante siglos. Y si realmente sientes el llamado a profundizar, considera unirte como miembro. Los guardianes de la verdad ya están accediendo a conocimiento que jamás podremos hacer público. Gracias por ver este video hasta el final. Nos encontraremos en el próximo video. La pregunta ya no es quién dividió el cristianismo. La pregunta es, ¿serás parte de quienes continúan esas divisiones o parte de quienes las trascienden para redescubrir la unidad original que Cristo oró que mantuviéramos? La historia no ha terminado. Tú formas parte de ella, y tu decisión puede marcar la diferencia.